Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues estamos en el espacio de la entrevista y hoy tenemos una entrevista dual, que nos hacen el favor de atendernos Ernesto de Lucas Hopkins, que es el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado de Sonora, y Natalia Rivera Grijalva, quien es, bueno, diputada, ustedes ya la conocen, ya estuvo pues en el Sonora Power hablando de su propuesta de Parlamento Abierto. Me da gusto primero que nada saludarlos, bueno, somos viejos conocidos, ¿no? En el ámbito del periodismo y la política, pues digamos, ninguno de nosotros somos nuevos, ¿no? Al respecto. Entonces me da gusto. Quería yo tener esta plática para que nos platiquen en sí cómo está de arranque la política legislativa. Está por cumplirse 2 meses del arranque de esta 63 legislatura. Entonces, ¿cómo se han integrado? ¿Cómo han visto el panorama? ¿Y qué perspectiva tienen como bancada? Adelante, coordinador. Mira, en primer lugar, muchas gracias, Demian, y el mejor de los éxitos con el Sonora Power. Muchísimo éxito. ¿Qué te puedo decir? Mira, en lo particular es un privilegio ser coordinador de 3 mujeres que tienen oficio político, tienen sensibilidad social, aman su profesión, disfrutan lo que hacen, y eso al interior del grupo nos ha facilitado muchísimo el poder transitar con las otras fuerzas políticas que integran esta legislatura, la número 63, y eso nos ha permitido también ser muy realistas en cuál es el rol que como oposición. Bueno, te comentaba que era un privilegio el hacer equipo con la bancada del PRI, con 3 mujeres que además de inteligentes, tienen oficio, son profesionales, aman lo que hacen, son madres de familia además. Entonces, esa sensibilidad social que las caracteriza y las ha caracterizado durante toda su trayectoria nos ha hecho, 1, entender la realidad por la que atravesamos como oposición, 2, generar acuerdos importantes, transparentes, todos de una forma abierta, para impulsar una agenda legislativa que sea, otra vez, realista, sin que se pierda la esencia de oposición, pero tampoco de estar golpeando por golpear. Me explico, nuestro espíritu como bancada lo definimos desde un principio, es de colaboración, nunca de colaboracionismo, y eso creo que es lo que nos ha permitido hacer equipo con las otras fuerzas políticas con las que tenemos que coexistir en términos políticos al interior de esta legislatura. Hemos hecho muy buen equipo con el resto de los compañeros de otras bancadas. Creemos que tenemos que colaborar con el gobierno del Estado en turno, también con el Poder Judicial. Somos 3 poderes los que conformamos el gobierno en general en esta entidad. Y en ese sentido, lo único que te puedo decir que a 2 meses de que ha arrancado esta legislatura, no nomás tenemos la mayor de las expectativas, sino hasta ahorita creemos que vamos como bancada siendo muy productiva, muy productivos, una bancada productiva, eficientes. Es la única bancada que desde el espectro único, no en coalición, ya se le aprobó una reforma constitucional, que además es una reforma de gran calado, una reforma que viene a cambiar totalmente el esquema tradicional del funcionamiento del Poder Legislativo, que es la de Parlamento Abierto, una reforma constitucional que tuvo a bien proponer al Pleno y luego a los municipios para que los aprobaran con la reforma anterior 3/4 partes de los municipios que conforman los 72 entes geográficos en la entidad, y eso pues es algo que Natalia Rivera también ha logrado salir. Eli Sayar también a cargo de la Comisión de Vivienda, hoy pudo tener el reconocimiento no nomás de la parte organizada de la sociedad civil en este gremio, sino de la delegada nacional comisionada de vivienda, y luego ayer Karina Zárate, quien preside la comisión muy importante de niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, también tuvo una de las, yo creo, instalación de comisiones más emotiva que ha tenido. Natalia ni se diga en la comisión de fiscalización. Entonces yo creo que vamos haciendo muy buen equipo, no nomás al interior de la bancada, sino con el resto de las fuerzas políticas que existen aquí en la legislatura. Sí, como no, aquí está Natalia, ¿no? Que bueno, ya habíamos platicado sobre esta iniciativa en aquel momento, ¿no? De Parlamento Abierto. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de haber sacado esta primera iniciativa que ya se convirtió en ley? Además, la vi yo en la Gaceta Parlamentaria como la ley número 3, ¿verdad? Así, misteriosa, porque no querían decir cuál era la 2, es lo que yo pensé, ¿no? Pero al final de cuentas ya tuvo la aprobación de la mayor parte de los municipios, lo cual es muy importante, ¿verdad? Sí, lo decía el coordinador, la verdad es que esta manera de construir acuerdos con los distintos grupos parlamentarios nos permitió
como grupo, que somos 4 frente a 33, pero estos 4, efectivamente ya cada quien encabeza una comisión y logramos por unanimidad la ley número 3. La ley número 1 es la que dice que somos la legislatura número 63. La ley número 2, bueno, son las iniciativas de reforma constitucional que propuso el gobernador, y la ley número 3 justamente nace de este grupo parlamentario del PRI. Creo que eso habla de cómo se construyen los acuerdos, y el tema de Parlamento Abierto sobre todo le da poder al ciudadano, le da el poder de exigir participar en la toma de decisiones. Cuando uno construye una ley que cambia el andamiaje, la arquitectura normativa, pues tomas decisiones a muy largo plazo. Nosotros estamos aquí 3 años, pero lo que votamos puede durar décadas. Por eso es muy importante que estén en la mesa los que se van a ver beneficiados o afectados por la ley. Parlamento Abierto le da a los ciudadanos ese poder, y el hecho de que esté en la Constitución no es decorativo, ni es simbólico, ni es narrativo, tiene un peso legal, jurídico, que le da poder al ciudadano para que, si no es considerado, muy fácil pueda acudir ante tribunales y ampararse para que se reponga el proceso legislativo. De ese tamaño es que esté presente en la Constitución, y eso pues surgió a partir de los acuerdos respetuosos, transparentes, claros que hemos construido al interior del Congreso. Sí, claro. Vienen retos interesantes para la legislatura, ¿no? Estas fueron apenas los primeros escarceos, ¿no? de un proyecto pensado para 3 años, ¿no? Y a mí me llamó la atención desde el principio, y se lo comentaba yo a Natalia, que te hayan nombrado coordinador, ¿no? Siendo, de hecho, hasta la fecha. Yo creo que fue un asunto de equidad de género, ¿no, Natalia? No es cierto. Pues sí, ¿verdad? Porque ellas son 3 y tú eres pues el diputado solitito en este ahora caso, que, ¿no? que se hizo valer la minoría. Ajá, sí, nos minoriteó. Sí. Ahora, llama la atención en específico porque tú a la fecha eres presidente del PRI, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y uno pensaría, ¿no?, que nombrar al presidente del PRI como coordinador de la bancada, pues es así como una declaración de guerra, ¿no?, para los que tienen la mayoría, pero no, creo que ha sido muy interesante la integración de cómo ustedes están operando. Dices, sí colaboramos, pero no somos colaboracionistas, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a propiciar políticamente, maduramente, pues el avance del Estado, no entorpecerlo, como pareciera que sí está una bancada de la que no voy a hablar en este momento en ese papel. Ahora, viene el tema del presupuesto, ¿no? Que sabemos, para una legislatura hay 3 deberes importantísimos. El primero es constituirse como tal, el segundo es la aprobación de la ley de ingresos, y el otro es precisamente la aprobación de los presupuestos de egresos. ¿Cómo vienen, cómo se sienten en esta discusión? ¿Ya tienen algún número en mente? Sé que la Federación anunció que va a aumentarle a Sonora un 21% el presupuesto. Aquí en Sonora, bueno, creo que hay condiciones precisamente para pensar en que habría abundancia de recursos el año que viene, ¿no? Mira, hasta ahorita los criterios de política económica que se presentaron no reflejan un aumento real en el presupuesto federal. No obstante, eso nos obliga a tener que entender mejor cuáles son las prioridades de la administración entrante, y por ende ir de la mano con esos proyectos que se tengan. Yo siempre he dicho que mientras no se trastoque lo básico, que es el apoyo social, el que el ciudadano vea mejorada su condición económica, reflejado directamente en el bolsillo, que se atiendan a los grupos con mayor vulnerabilidad, que se pueda reforzar el gran asunto que hoy acongoja al sonorense, al mexicano y tal vez a todos los habitantes de este planeta, que es el del narcotráfico y el de la inseguridad. Nosotros siempre vamos a estar en la mejor disposición, y en ese sentido, al venir de una pandemia, creo que también estamos obligados a entender algo que tú conoces muy bien, Demian: cuál es la verdadera vocación regional de Sonora y cómo se expresa y en qué sectores de la economía local radica. Entonces, en ese sentido, estamos esperando un presupuesto que sea muy abierto, que sí sea plural, pero que sobre todo, Demian, tenga una visión municipalista, porque es a fin de cuentas en el municipio, y mira que no es mi partido el que tiene la mayoría en los 72, es donde el ciudadano primero que nada acude a ver solventadas sus primeras necesidades, que van desde servicios básicos hasta cualquier otra situación. Entonces sí estamos viendo esta visión de parte del titular del Poder Ejecutivo de ejercer un presupuesto municipalista, evidentemente acompañarlo en sus grandes obras y en el legado que desde este primer año en su primer presupuesto quiere forjar, y además claros y conscientes de que si en algo
puede apoyar el legislativo cediendo un poco de lo que yo creo es un alto presupuesto, pues también contarán con nuestra disposición para que se analice, para que se discuta y obviamente para que termine aprobándose. Claro. En este tema, Natalia, hay una idea en la que persiste el gobernador Durazo, ¿no? Sobre el tema del Poder Legislativo, que es que es un Congreso muy caro. Y él habla de que le va a recortar a la mitad del presupuesto y que 500 millones de pesos se los va a destinar a un fondo de becas, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando él habla de esto? Mira, yo también comparto la idea del coordinador. Creo que el Congreso del Estado pues está evaluado por el IMCO como uno de los 3 más costosos del país. No sé si más caro o no, pero sí más costoso del país. Y creo que tenemos la gran responsabilidad de salir de ese ranking. Yo creo que el Congreso del Estado puede funcionar con medidas de austeridad que reconozcan una realidad que se vive en el país, que es la realidad de finanzas públicas comprometidas y de estados estructuralmente deficitarios. Sí creo que es una decisión del propio Poder Legislativo, debe surgir de aquí, debe ser tomada esa decisión aquí. Creo que hay tareas del Poder Legislativo que no pueden y no deben ser trastocadas. Una es que el Poder Legislativo pueda hacer las 3 funciones principales: legislar, fiscalizar y decidir los presupuestos. Son las grandes 3 tareas que tiene el Poder Legislativo. Y hay una más, que es comunicar. En el marco de Parlamento Abierto, el Congreso tiene la gran responsabilidad de legislar, pero también de comunicar lo que está legislando, para que el ciudadano lo sepa, para que el ciudadano sepa y conozca qué temas estamos abordando y pueda venir y exigir su lugar en la mesa. Y una vez que se legisle, que el ciudadano sepa qué decisiones estamos tomando aquí. Entonces creo que esas 4 tareas no deben trastocarse, pero sin duda alguna, y un poco yo sí he sentido ese espíritu compartido por prácticamente todos los integrantes de este Congreso, que es: podemos trabajar con menos recursos, con un sentido de solidaridad, con otros temas que son importantes en el Estado: seguridad, servicios públicos municipales, promoción económica, infraestructura para el desarrollo, educación, salud, que sin duda alguna en este tiempo es fundamental. Creo que podemos transitar en esa idea de reorientar recursos hacia esos 7 temas que a mí me parece que son prioridad para el Estado. Okay. Por último, aunque no al final, hablamos de la ley número 3, ¿no? De la 1, pero no hemos hablado de la 2. Ya aquí en los pasillos del Congreso se le llama la ley PC, ¿no? Luego les platico la razón. La ley PC. Sí, la ley PC. Pero el asunto es que vienen ajustes importantes aquí mismo al Poder Legislativo, ¿no? Sabemos que estas reformas incluso le daban al gobernador en turno, en su momento a la gobernadora Pavlovich, el poder de veto, ¿no? Que ese es un debate aparte. Pero había una serie de consideraciones en esas reformas que se hicieron en su momento al final de la 61 legislatura, que por ejemplo convertían prácticamente en intocables a funcionarios de aquí del Poder Legislativo. Entiendo que esa parte ya está zanjada, incluso con la publicación de esta ley número 2 en el boletín oficial del gobierno del Estado de Sonora. Me adelantaban por ahí, yo me entero de muchas cosas, que están por anunciarse las decisiones al respecto de la remoción de funcionarios en el Congreso. ¿Cómo fue este proceso y qué podemos esperar los ciudadanos de estos ajustes? Mira, al ciudadano común yo creo que es uno de los últimos temas que más le interesa, cuál es la burocracia de un poder, y en este caso concreto el legislativo. Creo no obstante que como todo hay ciclos que cerrar en la función pública, lo vivimos todos los que formamos parte del Ejecutivo, y en ese sentido pues creo que el Legislativo y el Judicial y quienes formen parte del mismo en cualquier nivel tienen que tener esta visión. Sin embargo, tristemente se centró nomás la ley 2 en esto, al menos para efectos de opinión pública, porque creo que es mucho más de fondo. El hecho de que el titular del Poder Ejecutivo se quite atribuciones que otrora se habían hecho con una finalidad, te soy sincero, política, para generar un equilibrio donde no tenías mayoría, hoy teniendo mayoría, es lo que a nosotros nos motivó a apoyar esta ley. El hecho de que se quite el veto presupuestal que tenía el gobernador, el hecho de que se devuelva al Poder Legislativo la facultad de tener que estar enterado de cualquier modificación al presupuesto de egresos que se haga por parte también del Ejecutivo es otra. Y bueno, en lo que se refiere concretamente al asunto del personal, yo creo que así como hay gente que tiene
su derecho, su razón de estar, por su trayectoria, por su función, por sus resultados, pues se tendrán que dar cambios que al margen de cualquier otra cosa van en torno a la nueva dinámica y a la nueva realidad política que existe en la entidad, y creo que con esa madurez la mayoría de los integrantes de este Congreso, sobre todo los cargos de confianza, los más visibles, lo tienen claro. Nosotros en ese sentido no estamos en contra ni de que se vayan los que saben y los que están y los que conocen, pero también entendemos que pues hay ciclos y que se tienen que cerrar, y creo que ese es el espíritu de la mayoría de los trabajadores de este poder. Claro, sí, en esa lógica no creo que sea una dinámica de quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? O sea, eso no es sano, lo ¿no? que sí creemos es que esto no puede ni debe convertirse en cuotas partidistas, sino más que nada en que los perfiles y sobre todo la trayectoria de quienes se vayan a proponer, en donde vayan a existir cambios, pues sea eso precisamente, no una cuota partidista, sino un reconocimiento a la trayectoria de alguien que puede ser un funcionario público ejemplar. Claro, cómo no. Bueno, yo agradecerles mucho, sé que están sobre tiempo. Allá en San Lázaro suena una chicharra, ¿no? Cuando se va a votar. Aquí no, ¿verdad? Aquí estamos. Bueno, no sería mala idea, ¿eh? Sí. Yo creo que es una buena propuesta, y decirles, ¿no? Que en efecto a mí me da gusto verlos aquí, como diputados. La política, pues, es el arte de hacer posible lo imposible, de arreglar también los desarreglos, pero también el de generar equilibrios, ¿no? Y en función de eso yo creo que ustedes están aquí precisamente para eso, ¿no? Para que no todo sea de un solo color y que no todo vaya hacia un solo lado, aunque ustedes, bueno, pues hayan de alguna manera puesto de manifiesto su disposición a ser aliados en muchos de los empeños, ¿no? Entonces felicitarlos y decirles, bueno, que les tenemos confianza, ¿no? Muchas gracias. Y que creemos que van a salir adelante con su chamba, ¿no? Gracias. Y si no, pues más que abiertos para recibir cualquier sugerencia, crítica, comentario, porque pues entendemos muy bien eso, el rol que nos toca jugar ahorita, y sobre todo la apertura, la madurez y la responsabilidad que como integrantes de este poder tenemos.